Hola a todos, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. En esta ocasión vamos a discutir la así llamada propiedad de extensión de homotopía. Como siempre vamos a dar algunas palabras del por qué nos interesa esta propiedad en este momento del curso. Vamos a dar una descripción rápida de qué va la sesión del día de hoy. Y para finalizar les voy a decir dónde pueden leer esto con la calma necesaria. Vale, vamos a empezar. Recordemos que al inicio de nuestro curso decíamos que la topología general la podíamos pensar como una geometría de goma. Es decir, permitíamos dar un espacio, estirarlo, encogerlo, doblarlo, y decíamos que estos movimientos no alteraban la forma del espacio. ¿Vale? Y a continuación decíamos que en topología algebraica permitíamos algo más, permitíamos el colapso. ¿Vale? Bien, y dentro de los objetivos de esta sección era el de justificar o decir de manera formalmente qué significaba este colapso. Vale. En su momento dijimos que para hacer esta parte era necesario introducir el lenguaje de retracciones. Ya lo hemos hecho, hicimos incluso una breve digresión hacia el teorema del punto fijo de Barajar. ¿Vale? Antes de pasar a ver esta proposición que nos habla de qué significa colapsar y no alterar el tipo de homotopía en espacio, necesitamos introducir una herramienta técnica más, que es la propiedad de extensión de homotopía. ¿Vale? Bien, esto lo podemos haber hecho muy rápido y hacer la demostración del teorema de colapso, pero resulta ser que esta propiedad, junto con su hermana, que es la propiedad del levantamiento de homotopía, son propiedades muy importantes dentro de la topología algebraica en general. Y en nuestro curso, sin lugar a dudas, va a ser algo que estaremos utilizando de manera más o menos continua. Entonces, por esta razón decidí que era necesario hacer una sesión especial acerca de esta propiedad. ¿Vale? Entonces, esa es la justificativa del porqué de este video. Vale, ¿qué vamos a hacer en la clase del día de hoy? Bueno, vamos a dar la definición de la propiedad del levantamiento de extensión de homotopía. A continuación vamos a poner esta propiedad en términos del lenguaje de retractos. Después vamos a dar una caracterización local de esta propiedad que va a ser válida solamente para espacios normales. Ahorita vamos a ver qué significa eso de ser normal, y cuando veamos de manera completa este enunciado se va a entender qué significan estas palabras de ser caracterización local. ¿Vale? Bien, empujando un poco este resultado hacia adelante, o sea, yendo un poco más hacia allá, explorando un poco más las ideas que están atrás de este resultado, vamos a dar condiciones suficientes para cuando se tiene la propiedad del levantamiento de homotopía. ¿Vale? En principio, cuando empecemos a ver este resultado, van a parecer un poco técnicas y si quieren no se le va a ver gran sentido al teorema, ¿no? Es decir, la primera vez que uno ve este resultado, lo primero que viene a la mente es ¿y eso cuándo lo podemos aplicar? Bueno, entonces para subsanar esta parte y quede un poco más claras las cosas, vamos a ver un ejemplo. Y con este ejemplo vamos a ver en realidad que este resultado es una herramienta muy útil y muy sencilla de utilizar para detectar la propiedad de extensión de homotopía. ¿Vale? Bien, ¿dónde pueden ver esto con calma, ¿no? Esto lo pueden ver en nuestros libros de texto de cabecera de este curso, pero esta forma de ver este lenguaje que se va a exponer acá, lo pueden ver en el libro Algebraic Topology from a Homotopical Point of View de Marcelo Aguilar y Carlos Prieto, que es un muy buen libro. De hecho estuve a punto de tomarlo como libro de cabecera, pero finalmente me decanté por las otras opciones, ¿no? Pero bueno, este libro tiene la particularidad de que existe una versión en español, tiene un par de errores, pero nada grave, y es una fuente donde pueden leer esta parte e incluso pueden ver todo lo que vamos a ver en este curso, ¿no? Bueno, y más. Algunas palabras más. Este libro tiene una sección completamente dedicada a la propiedad de extensión y levantamiento de
La homotopía va más allá de lo que nosotros vamos a ver en este video. Ven más ejemplos, ven más teoría, ven más caracterizaciones, ven mucho más, ¿no? Entonces, si quieren profundizar acerca de esta propiedad, el libro de Marcelo es una excelente opción. Bien, entonces vamos a empezar, ya que dijimos estas cosas, ¿no? La propiedad de extensión de homotopía tiene dos ingredientes, ¿no? El primer ingrediente es tomar un espacio topológico y el segundo ingrediente es tomar un subespacio. Vale. Bien, entonces vamos a decir que esta pareja, es decir, el par formado por el espacio y su subespacio, tiene la propiedad del levantamiento de homotopía, de extensión de homotopía. Si para cualquier función f que tomemos de x a un espacio topológico y, que sea continua, y una homotopía, pero esta homotopía va de a cruz y a y, con la propiedad de que la función inicial de esta homotopía sea precisamente la función f restringida al subespacio A, entonces esta homotopía tiene una extensión a una homotopía que ahora va al espacio total, es decir, al espacio x cruz y va hacia el espacio y. Bien, esta homotopía no solo extiende a x, esta homotopía que va de a cruz y, sino que esta homotopía tiene que tener por función inicial a la función f. ¿Vale? Entonces, esto es lo que significa que el par tenga la propiedad de extensión de homotopía. ¿Vale? Si ustedes hacen un dibujo de este estilo, es decir, si todo esto lo ponen en un diagramita, es más fácil de pensar, ¿vale? Y las demostraciones, algunas serán más sencillas con el lenguaje de flechas. Aquí no lo vamos a hacer, pero bueno, es un buen ejercicio para ustedes. Vale. Bien, antes de pasar a lo que sigue, quiero decir algunas palabras que pueden ayudar a entender qué va a pasar o qué está pasando. Si ustedes recuerdan, en nuestro video de retractos, vimos que la propiedad de ese retracto se puede poner en términos de la propiedad de extensión de funciones continuas. Vale. Entonces, fíjense, la propiedad de extensión de homotopía es hablar de propiedad de extensión de funciones continuas con unas características muy particulares, ¿no? Pero a fin de cuentas estamos retomando este tema de extender algo de manera continua. Bien, ya con estas palabras lo que sigue ya no es poco natural, más bien es algo de esperarse. Bien, entonces el par XA tiene la propiedad de extensión de homotopía. Vamos a ponerle así, para no escribir toda la palabra porque el espacio no nos da. Si y solo si el conjunto que consiste de x cruz 0 unión a cruz i es un retracto del espacio x cruz i. ¿Vale? Bien, ya dijimos que ahora esto ya es de esperarse porque la propiedad de ese retracto está en términos, o se puede poner en términos de la propiedad de extensión de funciones continuas. Bien, la demostración que vamos a ver aquí, como pueden ver, es una línea. Y bueno, más que una demostración, es una observación. Y bueno, la que vamos a ver acá supone, o parte del hecho, que el subconjunto A es cerrado. Se puede dar una demostración quitando esta hipótesis adicional. De hecho, en su tarea, o parte de su tarea va a ser dar esta demostración, va a ser una tarea, va a ser dar una demostración guiada, es decir, yo les voy a dar los pasos, ustedes los tienen que completar. Y esta demostración es debido a Storm, ¿vale? Y si quieren consultarla, la pueden ver en el H de topología teórica, ¿vale? Bien, entonces nosotros vamos a dar una demostración, la parte sencilla, suponiendo que X es Hausdorff, perdón, que el conjunto A es cerrado. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso de Hausdorff con la cerradura. Y lo otro queda como tarea para ustedes, ¿no? Bueno, va a ser una tarea guiada para ustedes. No la vamos a ver porque, aunque es una demostración corta, hay que hacerla bien, hay que explicarla bien, y desafortunadamente el espacio no lo permite. ¿Vale? Bien. Una observación antes de comenzar la prueba, ¿no? Si A es cerrado, resulta ser que A cruz I va a ser un conjunto cerrado en el espacio X cruz I. Bien, es una observación trivial. Ahora, vamos a hacer un poquito más.
Fíjense, si nosotros tenemos una homotopía que va de A cruz I a Y, podemos extenderla, bueno, si tenemos esta homotopía que nos da esta definición, podemos extenderla de su conjunto de definición un poquito más. ¿Hacia dónde podemos extenderla? Podemos extenderla hacia X cruz 0. ¿Cómo lo vamos a extender? Pues bueno, pues en X cruz 0 vamos a definirla simple y sencillamente como A. Y ahora sí, X cruz 0 es cerrado, este es cerrado en X cruz I, y la restricción a esta parte es continua, la restricción a esta parte es continua, y la función en la intersección coincide. Entonces sabemos por el teorema de extensión de funciones continuas que esta nueva función tiene que ser continua. ¿Vale? Bien, y lo único que hicimos fue extender la homotopía un poquito, ¿no? Bueno, a algo natural. Bien, vamos a ver ahora sí la demostración. Vamos a suponer que tenemos que esta cosa es un retracto y vamos a demostrar entonces que XA tiene la propiedad de extensión de homotopía. ¿Vale? Bien, pues es muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos esta H y queremos extenderla, ¿vale? Pero fíjense, si tenemos esta H, que es continua, entonces la H que veíamos hace un rato, que es esta, pues también es continua. Y como ahora A cruz I unión X cruz 0 es un retracto, entonces significa que esta función podemos extenderla a X cruz I. Recuerden la caracterización que teníamos de retractos en términos de la propiedad de extensión de funciones continuas, ¿no? Entonces esta función continua la podemos extender a todo X cruz I. Y esta extensión a todo X cruz I, que es continua, es precisamente la extensión que buscamos dentro de la propiedad de extensión de homotopía. Y ya acabamos, ¿no? Ahora, vamos a hacer la otra implicación. Vamos a suponer que esta cosa es un retracto y vamos a llegar a que se tiene la propiedad de extensión de... No, al revés. Vamos a suponer que tiene la propiedad de extensión de homotopía y vamos a demostrar que es un retracto. Siempre lo hago al revés. Bien, vale. Queremos demostrar que es un retracto. ¿Qué significa que es un retracto? Que podemos construir una función que va de X cruz I hacia A cruz I unión X cruz 0, ¿vale? Con la propiedad de que la función restringida a A cruz I unión X cruz 0 es la identidad. ¿Ya? Y que esa función es continua. Vale. Pues tenemos poca información en realidad. Bien, vamos a tomar la siguiente función. Vamos a tomar la función identidad, ¿no? Que va de A cruz I unión X cruz 0 en sí mismo. Esta es una función súper continua, ¿vale? Y fíjense, cuando restringimos esta función a A cruz I, pues lo que nos da es una homotopía de A cruz I al espacio Y, donde ahora el Y va a ser simple y sencillamente A cruz I unión X cruz 0, ¿no? Entonces tenemos una homotopía ahí, donde la función inicial, donde esta función la vamos a tomar simple y sencillamente también como la identidad, ¿vale? Bien, entonces tenemos todos los ingredientes, ¿no? Tenemos una homotopía, tenemos una función, que es la identidad. Bueno, la F va a ser... vamos a hacerlo con calma. X va a X cruz 0 y va a ser la identidad. Aquí no podemos poner la identidad porque esto es A cruz unión X cruz 0. Entonces aquí necesitamos la función que va de X a ese espacio y hay que ponerlo como una inclusión. La inclusión natural, no la identidad, ¿vale? Bien, entonces ahora sí, esta función, que esta sí es la identidad, podemos extenderla a una homotopía del espacio total, ¿vale? Y esta extensión, pues es precisamente lo que hace este espacio, un retracto de X cruz I. Y ya terminamos, ¿vale? Bien, antes de continuar, esto suponía que su conjunto es cerrado. ¿Cuándo podemos tener ese conjunto? ¿Cuándo ese conjunto es cerrado? Pues por ejemplo cuando X es Hausdorff. Observen que si X es Hausdorff, bueno, ya probamos que esta cosa vale independientemente de ser cerrado o no, pues tenemos que este va a ser un retracto de X cruz I, ¿va? Y para que esto sea un retracto de X cruz I, pues debe significar que A tiene que ser un subconjunto cerrado. Vale, recuerden que nosotros probamos que si el espacio topológico era Hausdorff y un subconjunto de él era un retracto, entonces esta cosa tenía que ser cerrada, ¿vale? Entonces si ustedes prueban este teorema, independientemente de ser cerrado o no, que es lo que vamos a hacer en tarea, vamos a demostrar o vamos a tener como corolario que si esta cosa tiene la propiedad de extensión de homotopía y X es Hausdorff, entonces esta cosa es
cerrada. Vale, entonces, bien, eso es una observación pequeñita de estas cosas, ¿no? Les digo, la demostración aquí supone que es cerrado, no lo metemos con Hausdorff, y el resto de la demostración no necesita que sea cerrado, y esa la van a ver ustedes. Vale, pero bueno, ya suponiendo que esto ya lo vimos y que lo vamos a hacer, o que lo vamos a hacer, pues deducimos que sí que es Hausdorff, tiene que ser cerrado. Vale, bien, esa observación va a ser útil para lo que sigue. Vale, vamos a ver ahora una caracterización local de esta propiedad de extensión de homotopía. Vamos a comenzar suponiendo que nuestro espacio es T4. Acuérdense, para que sea T4 le empezamos pidiendo que sea T0 y que los conjuntos cerrados los separa a través de abiertos, ¿no? Es decir, si tienen dos cerrados ajenos, entonces existen dos abiertos ajenos, de tal forma que uno contiene a uno y el otro contiene al otro. ¿Vale? Bien, entonces si tomamos un espacio que sea normal, entonces este espacio tiene la propiedad de extensión, bueno, este par tiene la propiedad de extensión de homotopía si y solo si existe una vecindad del subconjunto A, de tal forma que ahora el par que consiste de la vecindad del subconjunto A tiene la propiedad de extensión de homotopía. ¿Vale? Entonces, fíjense, eso significa que para detectar si un par tiene la propiedad de extensión de homotopía, va a ser suficiente recortar o garantizar que si ustedes recortan el espacio de manera adecuada, ese nuevo par que les da al recortar, también tiene la propiedad de extensión de homotopía. ¿Vale? Bien, entonces esta es la caracterización, y este es local, ¿no? Local en este sentido, ¿no? Que pueden hacer recortes. Bien, esa está bien, pero así como que la podamos usar, pues no se ve sencillo, ¿no? Pero bueno, vamos a verla, ¿no? Usar en ejemplos concretos, a eso me refiero, ¿no? Vamos a ver cómo era la demostración. Pues fíjense, si este tiene la propiedad de extensión de homotopía y queremos encontrar la vecindad, pues no hay que trabajar mucho, ¿no? En realidad tenemos que tomar la vecindad como el espacio X y ya acabamos. Ahora, bien, vamos a suponer que tenemos la propiedad de extensión de homotopía con respecto a una vecindad abierta del conjunto A. ¿Vale? Vamos a demostrar entonces que se tiene esta parte, ¿no? Que se tiene la propiedad de extensión de homotopía para el espacio completo. Bien, ahora sí, utilizamos esta parte, ¿no? Esta observación que hacíamos acá. Como A tiene la propiedad de extensión de homotopía en esta vecindad abierta, y esta vecindad abierta es T4, en particular es T2, pues significa que A es cerrado. Entonces tenemos un conjunto cerrado contenido en un conjunto abierto. Hay una caracterización para la propiedad de ser T4 en términos de conjuntos. ¿Y cómo va? Pues va como sigue, ¿no? Que si tienen un conjunto cerrado y tienen una vecindad que lo contiene, entonces existe un abierto que contiene a A, que no se sale de B, con la propiedad de que su cerradura tampoco se sale de B. ¿Vale? Bien, esa es una caracterización de los espacios T4 en términos conjuntistas. Ahora, si aplicamos el teorema de Titze-Urison, pues sabemos que existe una función continua con la siguiente propiedad, con la propiedad de que va del espacio completo X al 0, 1, y al conjunto A, que es un cerrado, lo manda por ejemplo al 1, y al complemento de esta vecindad, que va a ser cerrada, pues la va a mandar al 0. ¿Vale? Entonces lo que está diciendo es que esta función continua separa a A y a su complemento, que son dos cerrados. ¿Vale? Bien, eso es por el teorema de Titze-Urison. Bien, vamos a ver. Como estamos suponiendo que el par BA tiene la propiedad de extensión de homotopía, pues eso significa que A cruz I unión B cruz 0 es un retracto de B cruz I, es decir, existe una retracción que va de B cruz I acá, ¿sí? Es decir, una función que va de B cruz I acá, con la propiedad de que cuando nos restringimos a cruz I unión B cruz 0, nos da la identidad. ¿Vale? Bien, entonces tenemos que construir solamente una retracción que vaya de X cruz I ahora a X cruz 0 unión A cruz I, es decir, algo que extienda en algún sentido esta función, ¿no?
Y pues bueno, vamos a proponerla como sigue. Vamos a definirla de la manera siguiente, ¿no? Entonces, en el par x, t, lo vamos a definir de la siguiente forma. Va a ser x, 0 si x está en el complemento de w. Vale. Si no está en el complemento de w, lo vamos a definir como x, t por la función definida en x, ¿no? Donde esta función definida en x es la que nos daba la extensión, es la función que nos daba el teorema de Titze-Ulysse. ¿Vale? Entonces esta función, y es una función que está definida de x cruz y precisamente va a x cruz 0 unión a cruz y, eso no es difícil de verificar, y tampoco es difícil de verificar que es la retracción deseada. ¿Vale? Los detalles quedan detallados, no es difícil de hacer. Vale. Bien, vamos a ver ahora cómo caracterizar o cómo dar condiciones, caracterizar no es la palabra adecuada, cómo dar condiciones suficientes para que un espacio o un par tenga la propiedad de extensión de homotopía. Vale, vamos a decir las hipótesis, que suenan un poco largas, pero espero ser lo suficientemente eficiente para explicárselas. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que tenemos un espacio T4, que tenemos un espacio topológico y un subconjunto dentro de él, y que satisfacen las siguientes propiedades. Va a haber una vecindad alrededor de este conjunto con la siguiente propiedad, que hay una homotopía, ¿vale? De b cruz i a x, con la propiedad de que la función inicial, es decir, h de x, 0, es simple y sencillamente la inclusión de b en x. ¿Sí? Entonces es una homotopía que empieza en la inclusión de b en x, ¿no? La siguiente propiedad que le pedimos es que a lo largo del tiempo A, que vive en B, o sea, cualquier punto en A, que está contenido en el conjunto A y que vive en B, no se mueva. Entonces, si el conjunto A no lo movemos puntualmente se queda fijo a lo largo de la homotopía. Y la tercera parte que le vamos a pedir es que el punto final de esta homotopía, es decir, h de x, 1, siempre viva en A. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que es una homotopía que empieza en la inclusión de b en x, ¿vale? Y que acaba en una retracción de b en a. Bien, ahora, lo que estamos diciendo es que esta deformación se puede salir de la vecindad b y andar por x, pero regresa a esta vecindad, ¿vale? Bien, entonces, en particular, por ejemplo, si tuviéramos que un conjunto es una retracción de un abierto, y que podemos garantizar que esa retracción la podemos hacer o es deformable a la inclusión, entonces, bueno, es un ejemplo de eso, ¿no? Tener algo que es un retracto y que esa retracción es homotópicamente equivalente a la identidad, ¿vale? Ya, vamos a decir. Entonces, es esta parte, ¿no? Bien, entonces es un ejemplo de cuando ocurren estas cosas, ¿no? A esta cosa se le llama un retracto fuerte de vecindad. Este concepto es una palabrita nueva, no quise meter la definición formal, no es necesario, ¿no? Pero bueno, se le llama, cuando cumple esta parte, se llama retracto fuerte de vecindad. Bien, bueno, ya tenemos que ser un retracto fuerte de vecindad, esa es la condición. Y lo segundo es que vamos a pedir que exista una función continua que vaya del espacio x al intervalo unitario, de tal forma que la primagen del 0 es precisamente el conjunto A, ¿sí? O sea, cualquier punto que vaya al 0 necesita venir precisamente de A. Y la otra parte es que le pedimos que el complemento de la vecindad también se vaya hacia el 1. Como podemos ver, esto se parece mucho a lo que tenemos acá, ¿no? Aquí tenemos ahora una función que A lo manda al 1 y el complemento del donde vive lo manda al 0, ¿no? Es una condición muy parecida. Bien, entonces, si tenemos un retracto fuerte de vecindad y tenemos esta función, que es una función que separa al conjunto y al complemento de la vecindad donde vive,
de una manera muy particular. Entonces este par tiene la propiedad de extensión de homotopía. Vale, ahorita vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo espero que se entiendan un poco más las cosas. Vale, pues ¿qué es lo que tenemos? Lo que queremos demostrar es que esta cosa tiene la propiedad de extensión de homotopía. Para probar que esta cosa tiene la propiedad de extensión de homotopía, basta construir una retracción que vaya de X cruz Y a X cruz 0 unión A cruz Y. Bien, vamos a empezar construyendo una previa y vamos a decir por qué con eso es suficiente, ¿vale? Y eso va a explicar por qué este teorema nos hace trabajar un poquito más las ideas que fíjense, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos esta H, ¿no? Esta deformación. Esta deformación empieza en la inclusión de B en X y acaba en la retracción de B en A, ¿vale? Y esa deformación se puede o no salir de la vecinal. Eso no nos importa. Entonces tenemos esta deformación. Adicionalmente tenemos una función que le vamos a llamar phi, que tiene la propiedad que el conjunto A lo manda al 0, ¿no? Y no solo eso, la preimagen del 0 es precisamente A. Y al complemento de la vecindad lo manda al 1. Vamos a construir una nueva función, una auxiliar, que va a ser el mínimo entre 1 y 2 veces phi, ¿vale? Bien, esta es continua y hace todo el trabajo. Hace un trabajo muy parecido a lo que hace esta, ¿no? Con la ventaja de que el 0 de esta nueva función también va a ser exactamente 1. ¿Vale? Bien, vamos a definir la siguiente función, ¿no? La siguiente función va a ser una función que va de B cruz Y ¿a dónde? A X cruz 0 unión A cruz Y. ¿Vale? Bien, observen que si esta función fuese en lugar de X cruz 0 unión A cruz Y a A cruz Y unión B cruz 0, sería una función muy parecida a la de arriba. ¿Va? O sea, esta se parece mucho a la que tenemos aquí, salvo que aquí el dominio es un poco más grande, ¿no? En lugar de ir a B cruz 0, permitimos que vaya a X cruz 0, ¿no? Es decir, dentro de la deformación que se crea, de la inclusión hacia la retracción, se podría salir de la vecindad, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña diferencia con esto, ¿no? Pero bueno, esta es una observación. Entonces, vamos a construir esta función definida aquí de la siguiente forma. Vamos a ponerla como X cruz 0 si X está en A y T va a 0, ¿vale? Vamos a ponerla como H de X, 1, acuérdense que esto vive en X, coma, T menos phi de X. Esto si la T es mayor o igual a la phi de X. Y vamos a ponerla simple y sencillamente como H de X, T sobre phi de X, 0, si T es menor o igual a phi de X. ¿Vale? Bien, entonces esta función está definida ya en todos lados. No es difícil ver que es continua. Y tampoco es difícil ver qué pasa esto, ¿no? Que este es el dominio de la función. Vale. Bien, y entonces la afirmación es que la construcción de esta afirmación termina la demostración. ¿Por qué? Porque ahora hay que construir una nueva, o hay que construir la función que sí nos interesa. Es decir, hay que construir la retracción de X cruz Y a X cruz 0 unión A cruz Y. Bien, ya tenemos esta. Esta es muy parecido a esta, salvo que el dominio es un poco más grande. Entonces, para construir la nueva función, tenemos que construir esta, o el análogo a esta, que está en términos de esta, ¿vale? Y del hecho de que esté definida en A cruz Y unión B cruz 0, esta y no esté definida en esta parte, no altera nada. Es decir, si ahora nosotros construimos esta función, pero ahora en términos de esta, pues vamos a obtener la retracción que nosotros deseamos, ¿no? Es decir, tenemos que mimetizar después de este punto esta construcción para obtener la construcción que nosotros deseamos y ya terminamos, ¿sí? Es decir,
podemos debilitar aquí un poquito más las condiciones y obtener exactamente el mismo resultado. Bien, entonces, como tarea tienen que ver que esto está bien definido, es continuo, y que si nosotros ahora aplicamos esta construcción para construir la retracción, para esta parte, obtenemos la retracción que nosotros andamos buscando. ¿Vale? Bien, entonces eso es una idea de la demostración de este teorema. Ahora vamos a ver por qué, si nosotros tomamos la bola cerrada y tomamos su frontera, entonces este par tiene la propiedad de extensión de homotopía. Bien, pues eso es muy fácil. ¿Por qué? No vamos a hacerlo para este par. Vamos a hacerlo para una vecindad. Recuerden, si este par tiene la propiedad de homotopía, entonces quiere decir que existe una vecindad para el cual la vecindad y esta frontera tiene la propiedad de extensión de homotopía. Vale, entonces vamos a verlo acá. Y bueno, pues vamos a tomar, ¿cuál vecindad? Bueno, la siguiente es suficiente. Tomen la bola cerrada y quiten el cero. Entonces, vamos a demostrar nosotros que la bola cerrada menos el cero, la frontera de la esfera, tiene la propiedad de extensión de homotopía. Que si nosotros probamos que eso tiene la propiedad de extensión de homotopía, por este resultado, este par tiene la propiedad de extensión de homotopía. Entonces, por eso les decía yo, este teorema es bueno porque nos permite recortar. Ahora, hay que recortar de manera adecuada. ¿Vale? Pero bien, fíjense, nosotros podemos construir la siguiente deformación. Si ustedes tienen, ahora, permítanme hacer un dibujo acá. Si ustedes tienen ahora aquí la bola cerrada y estamos quitando el punto, podemos deformar este espacio hacia la retracción que nosotros queramos, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de manera radial. Entonces a este punto lo vamos a ir moviendo conforme el tiempo hacia acá. Vale. Eso que nos va a hacer si tomamos este punto y lo vamos moviendo conforme el tiempo hacia su unitarización. Pues eso lo que nos va a hacer es darnos una homotopía que va de esta bola menos el origen, cruza el tiempo a la frontera de la bola, ¿vale? Cuando nos movemos mediante esta sección, mediante este rayo, mediante este rayo. ¿Vale? Y luego, ¿qué es? Esto es una homotopía que va de aquí a acá. ¿Vale? Bueno, esto va de aquí. Esto es una homotopía que va de aquí a acá. ¿Qué propiedad tiene? Tiene la propiedad de que empezamos en la identidad, ¿vale? Y acabamos en la retracción, ¿sí? En la retracción, que es mandar esta bola agujerada hacia la esfera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que esta esfera es un retracto fuerte por deformación de la bola agujerada, ¿no? Bien, estamos diciendo esto. Estamos pudiendo tener podemos tener una deformación de la identidad hacia la retracción, ¿va? Entonces estamos deformando la identidad, que aquí es la inclusión, hacia la retracción. Entonces tenemos que podemos deformar la identidad hacia la retracción. Tenemos esta primera condición. Vale. Y ahora lo que necesitaríamos es una función continua que a la esfera la mande al cero y que haga un complemento de una vecindad lo mande al 1, ¿no? Es sencillo, ¿no? Pero bueno, esas funciones sabemos que las podemos construir. Todas las funciones prueba que construimos en análisis, no es difícil verlo. Y bueno, entonces ya cuando hacemos esto, pues entonces concluimos que la bola cerrada, agujerada y la frontera satisfacen las condiciones de este teorema. Entonces ese par tiene la propiedad de extensión de homotopía, pero no, nos vamos ahora hacia acá y entonces quiere decir que la bola cerrada con la frontera satisfacen la propiedad de extensión de homotopía. Entonces veamos que estos dos resultados son interesantes porque nos permiten detectar de una manera muy sencilla y económica si un espacio tiene, si un par tiene espacios tiene la propiedad de extensión de homotopía, ¿no? Entonces hay que recortar de la manera adecuada y después tratar de buscar o tratar de garantizar si recortando tenemos, porque por ejemplo este espacio sea un retracto fuerte por deformación, ¿no? O si no es por retracto fuerte por deformación, pues era un retracto
fuerte por deformación de vecinal, ¿vale? Es decir, permitir que se salga de la vecinal. Vale, y esto es, pues si no es más sencillo, en algunos casos como este nos hace la vida más agradable, ¿no? Entonces, este va a ser un teorema que vamos a demostrar, vamos a utilizar después para hacernos una clase más amplia de propiedades que tienen esta propiedad. Bueno, entonces esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.